caminos de lucha y deber, los derechos que vamos ganando, no podemos dejarlos perder. Oh maestros unidos cantemos este himno que invita a pensar que el Tolima espera en nosotros ese cambio que anhela lograr. Siempre firmes mirando hacia el frente, Cimatol en lo alto llevar, como ejemplo de hermanos que dieron su cariño, su fe y lealtad. En la vida sin tregua avancemos, defendiendo el trabajo y honor, que mañana orgullosos veremos resultados de ciencia y valor, resultados de ciencia y valor. Muy buenas tardes. Reciban, compañeros y compañeras, el saludo fraternal y combativo en nombre del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, Subtel Cimatol, en nombre de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, su programa Café y Tertulia para el magisterio tolimense, para el magisterio colombiano, con estos temas pertinentes y de gran importancia. Un saludo especial a todos los compañeros de cada uno de los municipios del departamento del Tolima que en este momento se conectan en nuestro programa en vivo Café y Tertulia, hoy con un tema muy importante, pertinente: licitud y legalidad en la alternancia. Tenemos nuestros invitados especiales en esta tarde, a nuestro presidente, el profesor William Polo Arango, al doctor Joshua Elaya Germano, el cual nos acompañó ahora 8 días, dándonos esa importante orientación sobre la Directiva Ministerial 11, y pues hoy va a enlazar estos temas y nos va a hablar sobre esta parte legal del posible o no retorno a clases en el mes de agosto. Presidente, muy buenas tardes. Aló. Presidente, buenas tardes. Le escuchamos. ¿Ya se escucha? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, John, para usted, para el doctor Joshua, para Luis Hernán, para todas las maestras y los maestros que en este momento entran en conexión con Café y Tertulia para un importante programa en el día de hoy. Esperamos pues que continuemos en la línea de satisfacer las expectativas de toda la audiencia que siempre nos ha acompañado últimamente. No sé, de una vez hacemos algún informe o esperamos más adelante, compañero John. Yo creo que podemos finalizar, ¿no? Para al finalizar. Bueno, ¿sí? Listo, entonces bienvenidos y esperamos que sea muy exitosa la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. El magisterio tolimense está en la expectativa frente a la circular sobre la circular que saca la gobernación frente al día cívico, el día de mañana. Entonces, al finalizar nuestra tertulia, el presidente de la organización sindical estará dando las orientaciones pertinentes frente a esta importante circular y también a la celebración del folclorito que va a realizar el Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima junto a las Secretarías de Educación y las cajas de compensación familiar con dirección de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima. Saludamos a los 130 maestros que en este momento están conectados. Saludamos a la profesora Esperanza Gutiérrez, nuestra compañera de la organización sindical, la directiva, al profesor José Rodolfo, a Sonia Guara, Nillete Alta, Fanny García Zamora,
Daniel Montalegre García, Nelcy Gómez, al profesor William Morales desde el Líbano, a la compañera Lady Viviana Ávila, a la profesora Luz Amparo Rojas, Diana Nayiber Huertas Osorio, Marta Piedad Arias, y a todos los compañeros de cada uno de los municipios de nuestro departamento y de algunas otras ciudades del país. Doctor Joshua, la semana pasada, en el programa pasado, tuvimos compañeros del Cauca, Bogotá, Boyacá, del Valle, siguiendo estas pertinentes orientaciones. La licitud y legalidad en la alternancia es un tema que se está tocando y está en la boca de todos los maestros, directivos, padres de familia, esa conjetura que se viene presentando en el que sí, en el que no. Doctor Joshua, Ladia Germano, bienvenido en nombre de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, de los maestros del Departamento de Tolima, del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, Subtésima Tol. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio volver a estar con ustedes y es importante retomar el asunto de la alternancia. Ya hoy el tema es lograr concatenar la información anterior con la que traemos hoy, porque es importante saber de qué manera es que nosotros podemos optar por dos opciones. Hoy vamos a hablar de las dos opciones. Si usted como rector va a optar por la alternancia con presencialidad, o si usted como rector va a optar por la alternancia sin la presencialidad, que sería lo ideal. Estamos en un pico de pandemia donde hace 4 días hubo el número de muertes más alto desde toda la pandemia, 95. Y hace 2 días tuvimos la más alta cifra de contagios en un día, obviamente declarados, ¿no? 195. Entonces, hablar en este momento de enviar a los niños y niñas y adolescentes a los colegios es un genocidio. Entonces, vamos a tomar en cuenta la parte de estructura legal. Entonces, para abordar... Doctor, perdón, le hacemos un llamado a los profes para que tengan donde tomar apuntes. Y eso les iba a decir, importantísimo que tomen apuntes y que vayan anotando, porque generalmente cuando yo hago las ponencias y las intervenciones, yo les voy dando los números de los artículos, yo les doy dando la ley, yo les doy el artículo y yo los voy contextualizando jurídicamente para que no quede simplemente ahí en el, como digamos, como en el imaginario, sino que ya sea no solo un abstracto, sino una conjetura real de lo que la misma norma nos está indicando. Entonces, para dar inicio a la ponencia, quiero hacer claridad que la alternancia no es un elemento que haya sido consolidado en consenso. Entonces, tome nota. Lo primero que hay que saber es que la alternancia es una decisión unilateral, unívoca, que no consultó ni con el consejo directivo de los colegios, no consultó con los comités de convivencia ni de los colegios ni municipales, y la alternancia no consultó tampoco con el consejo académico y mucho menos consultó con la asamblea de padres de familia. La alternancia como tal y como nos la vende el Ministerio de Educación simplemente es una imposición arbitraria, unilateral, que no consultó con las diferentes instancias que se manejan en el ámbito escolar. Entonces, partiendo de ese punto, estaríamos hablando de que toda la responsabilidad de lo que pueda llegar a ocurrir en un eventual contagio, toda la responsabilidad, tanto penal como civil, como administrativa y disciplinaria, recae sobre el superior jerárquico que emitió la orden. ¿Dónde lo dice? En el artículo 32 del Código Penal, sus numerales 4 y 5. Entonces los invito a que tomen nota. El artículo es el 32 y los numerales son el 4 y el 5 del Código Penal. Partiendo de esa base,
Hay un documento que saca la viceministra, no la ministra, la viceministra saca un documento resumido con el cual se reúnen con algunos rectores y les socializan algunas pautas que ellos denominan los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Ese documento usted ya lo consigue en internet. Usted simplemente, como esto queda grabado tanto en YouTube como en Facebook, usted busca ese documento, tiene 29 páginas, sale el 18 de junio del 2020 y tiene como título Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Tomo el documento y hago la claridad jurídico-legal, porque estamos hablando de legalidad, y pues, qué mal hablar de ilegalidad. Vamos a hablar es de legalidad, entonces hago la aclaración puntual, precisa y taxativa de que utilizo el documento porque lo encontré en internet, que no tiene derechos de autor o por lo menos no aparece registrado que tenga derechos de autor y que es de uso libre. Entonces hago la claridad y la aclaración jurídico-legal para eximirme de cualquier situación. Lo encuentra usted en internet y es de libre acceso. Por otro lado, inicia ese documento con algo muy curioso. Dice que los responsables de la alternancia, si usted lee el documento cuando lo vaya a leer, dice que los responsables son los gobernadores, los alcaldes, las secretarías de educación, las secretarías de salud territoriales y finalmente las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Pero por ningún lado dice que los responsables sea el Ministerio de Educación. El que entendió, entendió. Dice, ¿qué es la alternancia? Entonces dice este documento, la alternancia es la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con algunos encuentros presenciales en los establecimientos educativos. Pero hay una cápita que me interesa mucho. Dice, consentidos por las familias y los estudiantes. Perdón. Y me causa mucha sorpresa porque nosotros desde el 20 de marzo venimos diciéndole a los rectores que le generen legalidad a esos procesos porque se pueden meter en problemas. Y en la conferencia de Zoom del 9 de junio pasado, que está grabada y que usted puede acceder a ella, por eso es que hago la claridad, desde el 9 de junio el equipo jurídico de Educate para Educar le hizo la aclaración a los rectores. En esa ocasión hubo más de 8.300 reproducciones de ese video. Le hicimos la claridad a los rectores de todo el país que la ministra no era la que definía si los estudiantes volvían o no a la presencialidad. De los que definían en patria potestad, según los artículos 288 del Código Civil, artículo 18 de la Ley de Infancia, artículo 39 de la Ley de Infancia, que quienes iban a definir si volvían o no eran los padres de familia a través de la patria potestad, porque la ministra no está por encima de la patria potestad. Luego viene el 18 de junio, aparece este documento y nos da absoluta, total y radical razón en ese tema. Entonces quiero que tengan en cuenta las personas que asisten hoy en vivo y las personas que están viendo este video ya grabado, tanto en YouTube como en Facebook, que esa opción de la alternancia tiene que ser consentida por las familias y los estudiantes. ¿Qué requiere la institución educativa para implementar esa alternancia? Dice ese documento. Entonces, reitero, estamos hablando de un documento que resume las directivas 11 y 12. Resume las directivas 11 y 12 en 29 páginas. De las 60 que salieron en el documento de la alternancia, resumen estas 29 el sentido, la estructura, lo medular de lo que está solicitando el Ministerio de Educación. Dice qué necesita para implementar la alternancia. Entonces, lo primero que solicita es que haya un cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa acorde con su caracterización. Frente a eso, yo le quiero aclarar aquí que es menester que usted esté tomando nota y entienda que la ministra no ha derogado el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que no ha sido derogado ni por la pandemia, ni por la ministra,
ni por el presidente, ni por el Senado, ni por la Cámara, ni por el Congreso. Sigue absoluta, total y radicalmente vigente. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Que partiendo de ese punto, siguen siendo absoluta, total y radicalmente responsables los rectores y los docentes. Los docentes. Entonces, tampoco se ha derogado o ha perdido vigencia o fuerza vinculante de ley el artículo 2347 del Código Civil, que genera la responsabilidad como un tercero civilmente responsable. No ha carecido de vigencia, ni ha sido derogado, ni declarado condicionalmente exequible o inexequible por la Corte Constitucional, y mucho menos lo deroga ni la ministra ni la pandemia, porque la pandemia no deroga nada tácitamente. Entonces, cuando hablamos de cumplir esas condiciones de bioseguridad, yo quiero ser tajante, taxativo y puntual. Por más de que su colegio, en cualquier lugar del país, porque sé que hay profesores de todo el país, por más de que su colegio cumpla con todos y cada una de las exigencias y los protocolos de bioseguridad, en este momento nadie en el mundo, nadie le puede garantizar a usted, nadie le puede garantizar a usted que no va a haber un contagio. Entonces bajémonos de esa nube, de que así usted cumpla todas las condiciones de bioseguridad, usted no va a garantizar la preservación de la vida, la integridad y la dignidad del menor, porque el menor también puede venir contagiado de la casa. Yo se lo decía esta mañana a una rectora que me llamó a consultar. Me decía, doctor, pues yo sí estoy en las condiciones de recibir a los pelados porque cumplo con todo lo de bioseguridad. Le dije, la felicito. El pelado puede llegar del fin de semana que estuvo con el primo, el tío, la abuela en un municipio diferente, viene contagiado. Llega al colegio como foco de infección y ese niño me va a contagiar otros 15, 14 del salón y el padre de familia no va a venir a decirle a la rectora, ay, qué pena, rectora, yo le traje el niño contagiado del municipio que estuvo con el tío, la prima y la abuela, y entonces qué pena con usted que yo lo traje contagiado para que contagiara a los demás compañeritos del salón. Lo que va a decir ese padre de familia es, rectora, qué pena, yo le traje mi niño sano y usted me lo devuelve enfermo y se contagió fue en el colegio. Entonces usted me responde y la demanda va para usted. Eso es lo que le va a decir ese padre de familia. Entonces téngalo en cuenta para que tome nota allí. Ahora, en el segundo aspecto que solicitan de cómo implementar la alternancia o de las solicitudes o requisitos, habla de la definición por parte de los directivos y los docentes del ajuste del plan de estudios. Yo tuve mucha disertación con los rectores, incluso en alguno de los 28 grupos que yo dirijo de WhatsApp. Yo tengo 28 grupos de WhatsApp y tengo 2 grupos exclusivamente para rectores. Algunos rectores me salían con el cuento de que eso no se necesita hacer cambios, ni adiciones ni reformas, porque la pandemia lo suple todo. Y yo les dije, bueno, digámosles que sí. Otros más avesados, de pronto groseros, de manera grotesca decían que eso era simplemente un negocio, que yo les estaba vendiendo una necesidad. Yo le respondí, a sus estudiantes los matricularon en presencial. Usted va a firmar un diploma, un acta y un certificado con una falsedad documental. Eso se llama falsedad documental. La falsedad documental es cuando usted toma un documento genuino, pero en ese documento genuino escribe mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que usted escribe? Que el estudiante se gradúa de una modalidad presencial. Eso es una mentira. Eso es una farsa. Eso es una falacia. Él no se está graduando de ninguna modalidad virtual, ni presencial, ni mixta, ni híbrida. Él se está graduando en unos meses presenciales porque estuvo, y en unos meses adecuando lo que es la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías, que ya lo hablamos en el Zoom anterior, en la reunión anterior aquí con ustedes. No se llama educación virtual porque educación virtual no está legislada en Colombia. No hable de lo que no está legislado porque viene usted a hablar de un delito. Usted está hablando de algo que no está legislado, por lo cual no es lícito, es ilegal. Y usted, rector, me va a firmar un diploma y un certificado y un acta diciendo mentiras, que va a utilizar el alumno para erradicarlo para un trabajo en fraude procesal y que está avalado por el consejo directivo porque esas son sus funciones.
y son más de 3 los que firman, y hay más de 3 mayores de edad. Se llama concierto para delinquir. Entonces no entiendo yo cómo algunos rectores decían que eso no era necesario hacer cambios, ajustes y adiciones al plan de estudios. Pero viene el 18 de junio, muy curioso, nosotros lo dijimos el 9 de junio, quedó grabado. Y 9 días después viene el Ministerio de Educación y lo dice. Entonces sí le toca a usted hacer un cambio en el currículo, le toca hacer un cambio a usted en el plan de estudios y le toca hacer un cambio y un ajuste, reforma y adición al sistema institucional de evaluación educativa. Entonces entienda que esos cambios tienen que ir sujetos, tome nota por favor, tienen que ir sujetos al artículo 76 y 79 de la ley 115 del 94. Siguiendo, hace una pregunta a este documento de 29 páginas y la pregunta es, ¿el 1 de agosto todos los estudiantes vuelven a clases presenciales? Y la misma respuesta llega obligada. Dice, el 1 de agosto no es una fecha obligada. Es una referencia que permite a las administraciones territoriales, secretarías de educación y a las instituciones educativas adelantar las gestiones tendientes a la planeación y el alistamiento de las condiciones pedagógicas y de bioseguridad que son necesarias para organizar el servicio educativo en cada territorio, con la posibilidad de activar la opción de presencialidad cuando las autoridades territoriales y sanitarias locales así lo indiquen. Luego entonces, volvemos a la primera página del documento. ¿Quiénes hacen responsables? Están metiendo a la Secretaría de Salud, están metiendo a los colegios, a los rectores, a la Secretaría de Educación, pero por ningún lado aparece responsable el Ministerio de Educación. Doctor, perdón, si quiere podemos compartir el documento, ahí lo tienen, o no hay necesidad, usted nos avisa. Compártalo para que los profes vayan viendo en el documento y se contextualicen mejor, profe John. Ok. Ingeniero, por favor, si podemos compartir el documento. Vamos en la gráfica de los lapicitos, profe John Henry Ávila, en la gráfica de los lapicitos, para que el ingeniero se nos ubique. Mientras él ubica la gráfica, yo continúo para no darle mora al asunto. Se habla de unas variables que concurren para definir el momento en que cada niño, niña o adolescente o el joven pueda retornar a una modalidad presencial en la alternancia, es decir, casa-institución, institución-casa. Entonces, lo primero que hablan allí es de una realidad territorial. Ellos dicen en el primer lapicito que tiene que tener una realidad territorial. Entonces, doctor, podemos continuar, no hay problema. doy la continuación. Entonces, en el orden, la realidad territorial es que en este momento hay 7 municipios y hay 5 gobernaciones que ya dijeron no vamos a ir a la presencialidad. Entonces la gobernación de Cundinamarca dijo no voy, el Huila dijo no voy, Barranquilla dijo no voy, Cartagena dijo no voy. Hay un documento que se va a compartir, así le permite. Soledad dijo no voy. Bueno. Y algunos otros municipios se van agregando y algunas otras gobernaciones van entrando en cintura. Bueno. Por otro lado, el segundo lapicito habla de la evolución de la pandemia. Si tenemos los 2 altos índices en los últimos 4 días de muertes y de contagios, pues no creo que la pandemia esté descendiendo mucho o que esté retrocediendo. Al contrario, se va elevando hasta llegar el pico que esperamos que sea la primera o la segunda semana de agosto. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener más problemas. En el tercer lapicito habla del consentimiento de las familias, que es lo que nosotros venimos diciendo desde el 9 de junio, que es la patria potestad, la que determina en función de la legalidad si los estudiantes vuelven o no a los colegios, independiente de que el colegio cumpla o no con los protocolos. Es el padre de familia que no lo envía al colegio. Usted puede tener todo listo y los estudiantes no le van a llegar. Entonces, profe John, le puede decir al ingeniero que baje en la gráfica hasta encontrar los 4 lapicitos,
que siga bajando hasta que encuentre 4 lapicitos. En el cuarto lapicito se habla del asentimiento o el consentimiento, llamaría yo más que asentimiento, de los estudiantes. Es decir, el estudiante de manera voluntaria, porque ya tiene más de 14 años, y al tener más de 14 años, pues él ya tiene libre desarrollo de la personalidad y tiene uso de la razón y tiene uso de su decisión, pues él decide si quiere volver al colegio o no. Entonces esos 4 lapicitos son los que definen esas variables que concurren para definir si se asiste o no a la presencialidad. Ahora, dice ese mismo documento a renglón seguido que las familias participarán en las decisiones relacionadas con el regreso gradual y progresivo a los establecimientos educativos. Se hace la pregunta y responde el documento: sí. La decisión de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia en las instituciones educativas requiere contar con la participación de la familia y de los cuidadores y su consentimiento. Lo veníamos diciendo desde el 9 de junio, pero hasta ahora el 18 de junio lo ratificó el Ministerio de Educación en este documento. En su capítulo 3 de este documento de 29 páginas, dice las orientaciones en la gestión pedagógica para el regreso gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia. Entonces aparece una gráfica a manera de mapa conceptual en el cual hablan de una fase de planeación y alistamiento, y en esa fase de atención, de planeación y alistamiento, dice taxativo, en el segundo punto, dice taxativo, revisión curricular y adecuación del plan de estudios, y dice, es fundamental considerar la pertinencia con las características de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y familias y sus necesidades. Buscar una coherencia interna de la propuesta y buscar la viabilidad de las condiciones para su materialización efectiva. Lo que traduce que sí tiene que haber una revisión, cambio, adición y reforma al plan curricular o al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa. Que en un principio se dijo que no, y rectores peleaban que no, pero aquí el 18 de junio les dicen que sí. Y adicionan otro aspecto que también dijimos el 9 de junio, ahí está la conferencia grabada, donde hablan de la definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza y aprendizaje y la articulación a través de proyectos transversales, que fue lo que propuso el suscrito desde el 9 de junio, que la única manera que usted podía lograr concatenar todos los procesos eran los proyectos transversales lúdico-pedagógicos, que están en el artículo 20 de la ley 1620 del 2013. Les faltó poner acá en el documento del Ministerio de Educación. Y en la siguiente gráfica hablan de la fase de implementación o seguimiento. Y entonces dicen que tiene que haber una socialización del proceso pedagógico y que tiene que haber un acompañamiento de las secretarías de educación a los directivos docentes en la formalización de las decisiones referidas a la reorganización del plan de estudios y los ajustes del sistema institucional de evaluación educativa, incluyendo consejo directivo y consejo académico. Y ponen allí clave, incluir a las familias y estudiantes. Lo curioso es que lo dijimos desde el 9 de junio, el suscrito se lo dijo a el Zoom, que tuvo 478 personas asistentes y más de 8.300 reproducciones, pero solo 9 días después, el Ministerio de Educación nos da la razón. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes de sacar la directiva 11 y 12? ¿Por qué no lo dijeron antes cuando tenían que haber consultado a las familias, a los docentes, a los consejos directivos y a los comités de convivencia? Ahí le dejo la inquietud. Después de ello, en la siguiente gráfica habla de la fase de implementación y seguimiento, segunda parte, y dice que tiene que haber una evaluación para el aprendizaje en el contexto del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Y que hay que liderar espacios de reflexión del por qué, cómo y para qué de los procesos educativos. Y
en ese proceso también implementar estrategias para recoger las evidencias del trabajo elaborado en casa para poderlo valorar. Allí ya no hablan de calificación. Otro asunto que adopté también en ese audio y en ese Zoom del 9 de junio. Ya no va a hablar usted de evaluación y de calificación. Usted va a hablar de cualificación de cualidad y de valoración de valorar. Valorar los talentos, aptitudes y capacidades y el esfuerzo que desarrolla el estudiante para ese tipo de trabajos. Otro asunto que vinieron a hacer aquí ellos es el ajuste en cabeza del Consejo Directivo con las orientaciones del MEN, en la vigencia de los ajustes transitorios al sistema institucional de evaluación educativa, que también lo dije el 9 de junio. La escala de valoración, la entrega de reportes y el proceso de autoevaluación. Definición de fallas, y se sugiere que las inasistencias no sean consideradas como efectos de promoción a la hora de la aprobación. Aquí tengo que aclarar una cosa. Cuando el Ministerio de Educación dice respecto de las fallas e inasistencias de los estudiantes, hay que arreglar eso. El Consejo Directivo tiene que tomar este documento de 29 páginas como fundamento legal para que las inasistencias no sean consideradas para efectos de promoción o aprobación. Es sobre este documento que usted hace ese cambio, adición o reforma, porque en su manual usted tiene que tener clarísimo que el estudiante que no asista el 20 o el 25% del área o de la materia, la pierde. Aquí el MEN sugiere que no se tomen en cuenta esas inasistencias. Le toca hacer a usted el ajuste de consejo directivo para que no se meta en problemas. En la siguiente gráfica, de fase de implementación y seguimiento, habla de garantizar que la calificación refleje el proceso de valoración oportuna de aprendizajes que han sido acompañados. Actuación que también tiene que hacer el consejo académico. Y, finalmente, concateno ese documento de 29 páginas, que hasta ahí va el documento. Hago la claridad, hasta ahí ya tomé el documento. Y arranco yo con la legalidad. Ahora sí voy a hablar de la legalidad. Doctor, disculpe una inquietud. Sí. Ese documento ya está colgado en la página del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo se busca ese documento? Están preguntando los maestros. Al comienzo lo dije, pero lo voy a repetir. Al comienzo lo dije. Si quieres colocar el documento y la primera página es donde dice cómo lo van a buscar. Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, junio de 2020. La primera diapositiva del documento, si logras ahí coordinar con el ingeniero, la primera diapositiva trae el título del documento y así lo consiguen con 29 páginas. Procedo entonces a seguir con la parte de legalidad. Ya les hablé del documento, ahora les voy a hablar de la legalidad y de cómo se puede brindar ese soporte y fundamento legal a ese documento. Porque no es más decir que el ministerio sacó ese documento y ya. No. Nada más mentiroso, falaz y nada más temerario. Primero, el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia no dice proteger la mitad o 3/4 o dice garantizar la mitad o 3/4. Dice garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor 100%. El artículo 2347 del Código Civil no dice garantizar la mitad o 3/4, dice garantizar 100%. Y usted tiene que definir claro y preciso si va a elegir constitucionalmente en una pugna, porque hay una pugna constitucional entre la vida y la educación. Entonces usted no puede salir con el cuento de que está primero la educación que la vida, porque la vida es el único derecho fundamental absoluto. Es el único derecho fundamental que tiene la categoría primaria de absoluto. La educación entra en pugna, porque si yo tengo que elegir entre la educación y la salud, pues obviamente elijo la salud, porque nadie le da clases o educa o materializa la educación para los muertos.
¿De qué le sirve a usted que el estudiante apruebe todas las materias y se muere por el contagio? ¿De qué le sirve a usted que el estudiante vaya al colegio a la alternancia si se contagia y muere? Ese no es el fin de la educación. El fin de la educación no es que los estudiantes se mueran. El fin de la educación es que se eduquen. Y si se pueden educar desde casa a través de estrategias alternativas como la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías, o de cartillas, o de la radio, o de la televisión, pues mejor lo hacemos por ahí y no los exponemos. Lo primero, en cuanto a la parte de la legalidad, la responsabilidad penal sigue intacta. El artículo 18 de la Ley de Infancia, el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, no ha desaparecido, ni ha sido derogado. El artículo 25 del Código Penal tampoco ha desaparecido y tampoco ha sido derogado. El artículo 368 y 369 del Código Penal tampoco ha desaparecido ni han sido derogados, ni los ha matado el coronavirus. Siguen vigentes. Luego entonces, será un juez de la República, no yo, aclaro, no yo, tampoco usted como docente, ningún tipo de charlatán, ningún sabio mago que venga aquí con sus tesis a decir que el derecho a la educación está por encima del derecho a la vida. Es un juez quien decide si hubo o no una responsabilidad, un dolo, o por lo menos una omisión, descuido y trato negligente, que son los 3 verbos rectores del artículo 18 de la Ley de Infancia. Segundo, la responsabilidad civil sigue intacta, el artículo 2347 del Código Civil sigue plenamente vigente. Tercero, la responsabilidad extracontractual. ¿Qué es extracontractual? Extra es por fuera de, y contractual referente al contrato. El contrato es la matrícula. Cuando usted habla de extracontractual, es aquella que está fuera de la matrícula y es esa responsabilidad que se tiene que demostrar si el educando se contagia en el colegio y acude a contagiar a sus familiares en su casa, al tío, a la abuela, a la prima, a la abuelita, al hermano. Extra, repito, traduce fuera del contrato o fuera de contrato. Y ese contrato es la matrícula según la sentencia T de tutela 612 de 1992, sentencia ratio. T de tutela 612 de 1992, que luego viene a ser ratificada después de 28 años en la sentencia T de tutela 240 del 2018. Sentencia T 240 del 2018. ¿Qué dice? Pues dice que la matrícula es un contrato civil que genera obligaciones contractuales, o sea, de ambas partes o de las partes. Cuarto, la responsabilidad administrativa y disciplinaria sigue intacta. La pandemia no deroga nada tácitamente. Cuando le digo nada, es nada, nada. Quinto, el debido proceso sigue intacto. El conducto regular sigue intacto. La ruta de atención escolar sigue intacta. Obviamente habrá que hacerle algunos ajustes, reformas y adiciones porque pasa de lo presencial a lo no presencial, a lo cibervirtual, a lo televisivo, a lo radial. Le voy a dar un ejemplo rápido en paréntesis y luego lo cierro. Esta mañana me decía un coordinador, es que el rector contrató unos kits para los pelados, pero él no consultó con el consejo directivo, compró de manera caprichosa, a dedo. ¿Qué hacemos? Yo le dije, pues exímanse, porque ahí hay un peculado por apropiación indebida de recursos del Estado que da cárcel y además en una contratación sin cumplir los requisitos de ley, que también da cárcel. Los 2 profesores que están en ese consejo directivo tienen que ir a denunciar que su rector, de manera irregular, caprichosa, arbitraria y delincuente, está contratando a dedo sin cumplir con el compromiso de ponerlo a consideración del consejo directivo. Y que ustedes como representantes de los profesores no participan como cómplices por omisión o por omisión impropia de ese delito, que ustedes tienen que denunciar en Contraloría y en Procuraduría a ese rector. De otro lado, cierro el paréntesis, existe una tipicidad subjetiva para los profesores oficiales y rectores oficiales
esa tipicidad subjetiva traduce que van a traer a los estudiantes a sabiendas de que no cumplen con los protocolos. Repito, son esos rectores oficiales y responsables que van a traer a los estudiantes al colegio sin cumplir con los requisitos bioseguridad, cuidado y atención y deber de cuidado. Y entonces van a incurrir en un prevaricato por omisión, porque no le están garantizando la vida, la integridad y la dignidad al menor. O porque no están garantizándole esos protocolos de bioseguridad para proteger su vida. Entonces entraríamos a hablar de un homicidio que determinará la fiscalía si se lo imputa doloso o culposo. Pero estamos hablando de un homicidio de un menor de edad en caso de un contagio y que se muera. Y para colegios privados, estamos hablando de que se puede permear la figura jurídico-legal del maltrato infantil, que es abrir el colegio sin cumplir con los requisitos de bioseguridad, o sea, incurrir en omisión, en descuido y en trato negligente, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia para los colegios privados que están viendo este video. Igual aplica ese mismo prevaricato por omisión de los oficiales frente a los artículos 23, 47 del Código Civil y 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Y habría que mirar hasta dónde Fiscalía puede imputar incluso el delito de la omisión de cuidado según el artículo 25 del Código Penal. Vuelvo y repito, eso no lo decido ni yo, ni lo decide usted, ni su rector, ni el abogado mago que se cree que se las sabe todas, eso lo define un juez de la República. Ningún abogado, ni un perito como yo, ni lo define el rector, ni lo define el coordinador, ni lo define el profesor porque es el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 30 votos. No, lo define un juez de la República y se llama la tipicidad subjetiva. Ahora, ¿qué puede liberar entre comillas a un docente? Pues el artículo 32, numeral 4 y 5 del Código Penal, artículo 32, numeral 4 y 5 del Código Penal, usted puede alegar que usted está obedeciendo es una orden legítima de autoridad competente y que fue emitida con formalidades legales. Es decir, usted le está obedeciendo una orden legítima del Ministerio de Educación, que es la autoridad competente, que la emitió a manera de directiva, o sea, con las formalidades legales. Me preguntaban algunos rectores, porque sé que me lo van a preguntar acá, pero yo me adelanto, que si nos vamos a la desobediencia civil, yo le sugiero, solo es una sugerencia, yo no estoy dándole efectos de vinculancia legal a mis criterios, solo es una sugerencia y es optativa y usted verá si la toma o la deja. Mi sugerencia es que no me hable por ningún lado de desobediencia civil, porque puede ser tomada en cuenta como un prevaricato por omisión, o puede ser tomada en cuenta como abandono del cargo, o puede ser una investigación disciplinaria a la que le hablen con cargo de un pliego de cargos, lo suficientemente fuerte. Si no está, repito, si no está bien sustentada y argumentada constitucional y jurídico legalmente su desobediencia civil, la Fiscalía se la puede convertir en prevaricato por omisión, o se la pueden convertir disciplinariamente Procuraduría en un abandono del cargo, porque usted no tiene bien sustentada esa figura y argumentada jurídico-legal, constitucional y en legislación educativa como un compendio integral. Entonces, yo le sugiero, solo es sugerencia, vuelvo y repito, solo es sugerencia, tome lo bueno, deseche lo malo. No me hable de desobediencia civil. Se le puede voltear la arepa y puede estar metido en problemas de prevaricato por omisión, de abandono del cargo y en algunos otros delicados en situaciones disciplinarias. Hay otras estrategias en las cuales usted puede encontrar la flexibilidad sin necesidad de irse a una desobediencia civil. Primero, ya está clarísimo que hay que flexibilizar el currículum, flexibilizar el plan de estudios y flexibilizar el sistema institucional de evaluación educativa. Y además, usted tiene que aplicar el mejoramiento, ¿sí? El mejoramiento. Ese plan de mejoramiento que le da la flexibilidad tiene que estar ligado a los procesos del comité de convivencia, del comité
que usted genera como consejo directivo y como consejo académico. ¿Por qué? Le voy a dar el artículo para los que están tomando nota. Por favor, tome nota. Ellos lo encuentran en el artículo 23, 13, 33, artículo 23, 13, 33 del decreto 1075 de 2015 para los colegios o establecimientos educativos que están en el régimen controlado. Y en el artículo 23, 33, 33, artículo 23, 33, 33 del decreto 1075 del 2015, numeral 5, como los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Y allí dice que son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional, numeral 5, aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional, que va concatenado o conexo o de la mano con el decreto 1290 del 2009 en su artículo 3. Decreto 1290 del 2009 en su artículo 3. Ahora, usted tiene que tener en cuenta que los padres de familia tienen unos derechos. Cuando vengan las demandas, las denuncias y las investigaciones disciplinarias, no se queje. No se queje. Porque yo le estoy advirtiendo desde ya, hoy, 23 de junio, a las 5:51 de la tarde, le estoy advirtiendo que los padres de familia tienen el derecho de mandarlo a investigar a usted en caso de que usted no haga los ajustes, adiciones y reformas del currículo, del plan de estudios y del sistema institucional de evaluación educativa a través del mejoramiento o del plan de mejoramiento institucional. ¿Qué dónde lo dice? Tome nota. Tome nota. En el artículo 2342, del decreto 1075 del 2015, dice taxativamente que los derechos de los padres de familia incluyen, numeral C, conocer con anticipación en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional OPI, conocer el manual de convivencia escolar, conocer el plan de estudios, conocer las estrategias pedagógicas básicas, conocer el sistema de evaluación escolar y conocer el plan de mejoramiento institucional. Y yo le pregunto, ¿usted se lo dio a conocer el día de la matrícula? Porque si no, el padre de familia lo puede denunciar disciplinariamente por prevaricato por omisión, porque es su obligación de ley, aquí se la está dando. Y dos, le aclaro, hemos pasado de una modalidad presencial transitoriamente a una no presencial. O sea, para hacer una presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Y como hemos hecho ese paso, que se realiza transitorio por pandemia, se entiende que los padres de familia deben quedar notificados de esos ajustes y cambios. Para que no venga al final de año, papi, y le meta su denuncio penal al rector, porque él matriculó a su hijo, fue en modalidad presencial, pero papi viene y demanda al rector porque el niño perdió, no aprobó, se tiró el año en modalidad virtual o no presencial. Que papi nunca firmó en matrícula y que tampoco le fue notificado. O sea que se violó el debido proceso y se violó el conducto regular porque no hubo aplicación del principio de publicidad. No le dieron a conocer a papi que se cambia de modalidad presencial a una transitoriamente no presencial. Entonces, si usted le viola el debido proceso y el conducto regular a papi, pues adivine quién va a ganar la tutela y adivine a quién van a poner a subir y bajar escaleras allá en la Procuraduría y en Inspección y Vigilancia. Solo adivine. Vuelvo y le repito, artículo 2342 del decreto 1075 del 2015. De esa manera entiende usted que los padres son quienes deciden si envían o no, porque prevalece la patria potestad, porque prevalece el derecho a la vida y a la salud sobre el derecho a la educación, y porque es una obligación del Estado, entienda eso, es una obligación del Estado, no de los papás, entregar una calidad de educación a los estudiantes, aún en pandemia. La pandemia no deroga el artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 superior constitucional no ha sido derogado. La educación tiene que seguir siendo de calidad,
pandemia o no. El Ministerio de Educación no puede salir con el cuento de que plata no hay. Le dejo esa inquietud. Entramos a hablar ya de la flexibilidad. Entonces ya le dije, si usted decide que va a ir a la presencialidad, nadie le garantiza que no haya contagio. 2, tiene que notificar a los papás, tiene que hacerles la encuesta, una encuesta. Tiene que hacer un acta de consejo académico para hacer reformas, adiciones y mejoras al currículo, al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa a través del plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento no es el que usted hizo el año pasado por allá en octubre o noviembre. El plan de mejoramiento es el de ahorita, para esta pandemia. ¿Qué mejoramiento y qué plan está usted ejecutando en el colegio? Y dejarlo en actas. Dejarlo en actas. Eso le corresponde al consejo académico. Y luego se le da legalidad en el consejo directivo. Ese es el conducto regular. No viole el conducto regular. Se va a meter en problemas. En la segunda fase voy a hablar ya de que usted no quiere que haya niños presenciales en el colegio. Entonces lo que usted quiere es que se vaya su posición y su decisión hacia la flexibilidad. ¿Qué se lo permite? Tome nota. A los profesores juiciosos que están tomando nota, a los profes que están viendo este video no en vivo, sino ya después que está grabado. La flexibilidad parte del decreto 1075 del 2015 y está en su artículo 1111. Artículo 1111 del decreto 1075 de 2015. Legaliza, le da fundamento legal, le da estructura legal, le da forma legal, fundamento legal a esa ejecución que usted quiere hacer en flexibilidad para no regresar a la presencialidad. Vaya y mire, decreto 1075 de 2015, artículo 1111, numeral 8, numeral 8. El numeral 8 dice, propiciar el uso pedagógico de los medios de comunicación como por ejemplo la radio, la televisión y los impresos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones educativas para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del país. Creo que taxativamente habla claro. Doctor, está legalizando a usted. Disculpe, una pregunta sobre la parte de la encuesta que hay que hacer a los padres de familia. Un profe nos pregunta que jurídicamente cuál es el sustento de hacer esta encuesta o cuál es la razón de aplicarla. Pues porque los padres de familia son los que ostentan la patria potestad, no los profesores, no la ministra, no el rector, no el consejo directivo. Los que tienen la patria potestad y a través de una encuesta se les va a preguntar, primero, tome nota a los profesores que están tomando nota. ¿Qué tiene que decir la encuesta? Primero, ¿sabe usted leer? ¿Está en sus 5 sentidos? Eso es lo primero que usted le pregunta en la encuesta. Porque qué tal que el padre de familia sea por allá de una escuela rural y es analfabeta. Y usted hoy fue y dijo que sí, que el padre de familia mandó el hijo. Y el padre de familia dice, no señor, es que yo soy analfabeta, yo no sé escribir, yo no sé lo que decía ahí. Y el profesor asumió que yo dije que sí y el niño se contagió y se murió. ¿Y quién quedó en el enredo? El profesor que le está haciendo una encuesta a un analfabeta que no sabe escribir ni leer. O que puede tener un problema, puede ser invidente, puede ser una persona sordomuda, que no va a comprender la encuesta. O que por lo menos se puede agarrar de ahí. Entonces lo primero es que tiene que saber leer y estar en sus 5 ¿qué? Sentidos. 2, tome nota, profesora, ahí que me está escuchando. 2, lo segundo que usted le pregunta al padre de familia, ¿sabe usted de la responsabilidad que le endilga el artículo 288 del Código Civil, que es la patria potestad, el artículo 2347 del Código Civil, que es el deber de cuidado, y los artículos 18 y 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que son sus obligaciones de ley frente a sus hijos? Entonces el padre de familia responderá que sí, porque no puede decir que no, por la sencilla razón de que el desconocimiento de la ley no exime. Entonces yo ya le estoy dando fundamento legal a mi encuesta.
Lo tercero que le voy a preguntar es, ¿está usted de acuerdo en enviar a su hijo en pleno pico de pandemia al colegio y se hace usted cargo de la responsabilidad? Porque le garantizamos que le damos educación, pero no le podemos garantizar que le vamos a dar vida, educación y salud. Porque en medio de una pandemia, ¿cuál rector me va a afirmar que le garantiza vida e integridad personal a un estudiante? ¿Cuál es ese rector que en medio de esta pandemia me va a afirmar que él garantiza que no va a haber contagio? Tiene que tener un problema muy serio ese rector, muy serio, para ponerse a garantizar que él sí dice que no va a haber contagio en su colegio. Lo tercero, que el padre de familia asume la responsabilidad de enviarlo o de no enviarlo. ¿Por qué? Porque el artículo 67 de la Constitución dice que es el Estado el que le tiene que brindar educación ¿de qué? De calidad. Y educación de calidad es que el Estado tiene que buscar las estrategias, los mecanismos y las herramientas para llevarle la educación al estudiante. No el padre de familia, no el mismo estudiante. Y el cuarto punto de la encuesta es que el padre de familia exime de toda responsabilidad penal, civil, administrativa, jurídica y disciplinaria al rector y a la planta docente en caso de que envíe a su estudiante. Los exime completamente. Y el quinto punto de la encuesta, que el padre de familia da por sentada su posición en uso y atribución de la patria potestad. Él es el que manda sobre sus hijos. Artículo 288 del Código Civil. A menos que haya emancipación. O sea, que el estudiante tenga más de 14 años y fue a una notaría con 3 testigos y le dijo allá al notario, yo me emancipo, me largo de mi casa y me mando solo. Ya tengo más de 14 años y mis papás no tienen por qué darme comida, recreación, salud, educación ni nada que se le parezca. Yo ya me mando solo. Es de la única manera en que la emancipación hace autónomo a un mayor de 14 años de edad. Espero que ya al profe le haya quedado respondida ahí la inquietud y a todos los que están viendo el video. Continúo. ¿Cómo se propicia ese uso pedagógico de los medios de comunicación? Está en el artículo 23, 31, 63. Artículo 23, 31, 63 del decreto 1075 del 2015 y se llaman proyectos pedagógicos transversales. Y tiene un hermanito gemelo, se lo repito, artículo 23, 31, 63 del decreto 1075 del 2015, tiene un hermanito gemelo en la ley 1620 del 2013, artículo 20, ley 1620 del 2013, artículo 20, que desde el 9 de junio he venido diciendo en las diferentes reuniones que he hecho de Zoom, que es de la única manera como usted puede ajustar la flexibilidad al plan curricular y al sistema institucional de evaluación educativa. Se llaman los proyectos transversales lúdico-pedagógicos. De esa manera, usted puede generar la flexibilidad. Ahora, el proyecto transversal, dice allí en la ley 1620 del 2013, último inciso, artículo 20 de la ley 1620, último inciso, dice en el currículo, el establecimiento educativo deberá hacer explícito el tiempo y las condiciones destinadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94, en relación con el currículo y los planes de estudio. Obviamente usted le agrega el plan de mejoramiento institucional, pero allí le está dando las herramientas jurídico-legales. El mismo artículo 20 de la ley 1620 de 2013 le está hablando de dónde saqué yo que la flexibilidad parte con fundamento legal de los artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94. Eso no fue que un día me levanté caprichosamente, voy a decirles a los profes eso. No, ahí está, reglado, normado y legislado en el artículo 20 de la ley 1620 de 2013, no me estoy inventando nada. Ahora bien, escúchenme
lo que tiene que hacer usted en esa flexibilización. Le estoy hablando de las herramientas, mecanismos y estrategias para brindarle legalidad a la flexibilización curricular. Usted tiene que seguir, obviamente, los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94 a través de la flexibilidad. Tiene que seguir un conducto regular. Entonces, por favor, profesores, tomen nota. Les voy a dar el conducto regular. Un especialista para arreglarle a usted ese currículo, plan de estudios y sistema institucional de evaluación educativa le puede cobrar hasta 3 y 5 millones de pesos, por si usted no sabía. Los que están en una maestría en educación o han estado en una maestría en educación, ¿saben a qué me refiero? Cuesta entre 3 y 5 millones de pesos. Esto que le voy a dar, aunque no me lo crea, solo me lo van a creer y entender los que han estado en una maestría, cuando les hablan de plan curricular o de malla curricular. De resto no me lo va a entender usted. Pero se lo voy a brindar y no le va a valer un peso. Escúcheme bien. Los artículos 76 a 79 de la Ley 115 del 94 le legalizan la flexibilidad a través de un conducto regular que tiene unos pasos que seguir. Yo lo he gerenciado en 7 pasos. Otro le puede meter 8, otro 9, otro 10, otro 4 y le cobra los mismos 3 millones. Usted tome lo bueno y deseche lo malo. Primero, la legalidad. Ese es el primer paso del conducto regular. Legalidad. Traduce que cumpla los requisitos de ley. O sea, que cumpla el artículo 78 y 79 de la Ley 115. Legalidad. 2. Taxatividad. Traduce que esté por escrito, que esté taxativo, allí en las actas de consejo directivo y en las actas de consejo académico. Tercero, que se apegue a la licitud. ¿Qué traduce apegarse a la licitud? Le voy a dar el ejemplo. Ya he venido diciendo en los últimos 4 Zoom que he dictado, no existe. Cuando le digo no existe es porque no existe. No existe la educación virtual en Colombia para secundaria o bachillerato y para primaria básica o preescolar. No existe. Si existiera, ya la ministra hubiera dicho en una resolución, pues como está legislado, pues ya todos los colegios se volvieron virtuales. Y listo. Pero no existe, no está legislado. Solamente es un paso transitorio. Pero entonces no está bien utilizar el término, escúcheme bien, le estoy hablando de la licitud y de que se apegue a las normas legisladas. No está bien usar el término educación virtual, porque no existe. Pero sí existe, lo reto. Vaya, busque en la Ley 115 y en el Decreto 1075 de 2015, lo reto. Sí existe el uso adecuado de las tecnologías. Ese término sí existe. Uso adecuado de las tecnologías. Luego, si usted le quiere brindar licitud y que se apegue a las normas legisladas, ¿usted qué va a escribir en el acta del consejo directivo? ¿Educación virtual o uso adecuado de las tecnologías? Pues obviamente uso adecuado de las tecnologías. Y va a echar educación virtual para que me comprenda el contexto de la licitud. Una palabra sea absolutamente todo. Entonces no es ir a improvisar. Usted no puede ir a improvisar allá en consejo directivo a hacer un acta que porque es que yo sé que yo puedo y que yo fue que fue que. Si esa acta le queda mal, rector, que me está escuchando, si usted puso allá al profesor Vivarato, que él dice que él puede y que sí, que yo lo hago y que mejor dicho yo fui, y le queda mal, cuando vengan las demandas de los padres de familia, las tutelas y las pierda, dele las gracias a ese profesor por estar improvisando. Porque zapatero, a tus zapatos. Esas actas no son para improvisar. Cuarto punto, la publicidad. Es decir, que se dé a conocer a las partes, que cumpla con el principio constitucional de publicidad. Publicidad es que yo se lo doy a conocer y por eso se lo exijo. O que yo se lo notifico y por eso usted queda obligado. Eso se llama el principio constitucional de la publicidad, que se dé a conocer entre las partes. Quinto, que respete las jerarquías. Es decir, en el conducto regular, el consejo académico está por debajo del consejo directivo. Consejo directivo aquí arriba, consejo académico aquí abajo. Pero hay un conducto regular, entienda. El consejo directivo le pide concepto al consejo académico.
No es que el consejo directivo tiene un retraso mental y se habla solo. Y entonces el consejo directivo empieza en su retraso mental. ¿Y qué haremos, consejo directivo? No, pues no sé, consejo directivo. ¿Y lo aprobamos o no lo aprobamos? Pues sí, aprobemos, hermano, porque como somos consejo directivo, no, señor. El consejo directivo ni es un retrasado mental que se habla solo, ni se consulta solo, ni toma decisiones arbitrarias. Para eso tiene dos órganos que le da la ley 1620 del 2013 y el decreto 1075 de 2015, que son consultores. El primero, el Comité de Convivencia Escolar. Y el segundo, pues es el Consejo Académico. Entonces, el Consejo Directivo arriba le solicita el concepto al Consejo Académico. El Consejo Académico se lo devuelve y ahí sí se cumple el conducto regular, se cumple el principio de publicidad y se toma la decisión. Y se respetan las jerarquías. Cuando se respetan las jerarquías, le abro un paréntesis pequeño, ahí le dejo la inquietud para profesores sabios que me entienden. Profesores sabios que me entienden, escúcheme bien. Respetar las jerarquías es el que dio la orden de volver a la presencialidad. ¿La dio el rector? ¿La dio el coordinador? ¿La dio la Secretaría de Educación? ¿O la dio el ministerio? El que firmó la orden, ese responde, porque el conducto regular tiene que respetar las jerarquías. Cierro mi paréntesis, el que me entendió, me entendió. Ahí la clave para eximirse de responsabilidad. Punto 6. Que deje actas de lo actuado. Porque cuando usted deja actas de lo actuado, tanto en consejo académico como en consejo directivo, usted tiene las pruebas y las evidencias de lo que ha realizado. Y cuando viene inspección y vigilancia o calidad educativa, a exigirle que dónde están las pruebas y las evidencias, pues usted tiene ahí su video, tiene las fotos, tiene el acta de asistencia, tiene el video del Zoom, lo que tenga usted como para probar que si hay un acto administrativo que usted legalizó a través de una reunión. Punto número 7, en ese conducto regular, que explique en desglose el desarrollo de lo actuado. O sea, que explique de verdad, paso a paso, qué fue lo que usted hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Allí tiene que manifestarle usted a los padres el conducto regular y las acciones a tomar a través de una circular informativa, que puede ser virtual en este caso porque estamos en pandemia. Un punto B de este séptimo sería llegar a los padres la encuesta básica, que era, preguntaba ya el profesor, que ¿por qué encuesta? Pues porque ellos son los que tienen la patria potestad y ellos son los que deciden si mandan o no a sus hijos. Lo decía el punto también de la autoridad y la autonomía que tienen los padres allá en el documento de 29 hojas que leímos al comienzo. Y ahí es donde el padre de familia tiene que tener 5 preguntas, que yo se las di, pero usted las puede modificar y cambiar. Usted le tiene que preguntar, primero, si acepta, si conoce la responsabilidad, si decide en patria potestad, si exime o no al rector y si escoge presencialidad o virtualidad. Esos 5 puntos ahí le dejo como para que tenga usted claro. Un punto C de este séptimo sería elaborar un acta de estadística y resultado de la encuesta. Porque yo no puedo llegar y decir, no, es que hicimos una encuesta. Y los padres dijeron, porque viene calidad educativa, inspección y vigilancia, me dice, bueno, ¿y qué decidieron y cuántos decidieron? No, pues ahí dijeron. No, usted tiene que tener un porcentaje. El 80%, el 70% o el 15% o el 10% dijeron esto y los otros dijeron lo otro y el otro no sabe leer o el otro no sabe o se retiró. Adicional a ello, usted tiene que hacer el acta del consejo académico para flexibilizar. Aclaro, mire, aquí no vaya a haber confusiones. Son actas completamente diferentes y quiero hacer taxatividad en eso. Tiene que hacer un acta de consejo académicos para flexibilizar, es decir, para hacer los cambios, adiciones, reformas y mejoras al plan curricular, al currículo, al sistema institucional de evaluación educativa y al plan de mejoramiento. Esa es un acta de consejo académico para flexibilizar, no es el acta de consejo académico para eximir de responsabilidad. Son 2 cosas diferentes. Esta es para flexibilizar lo curricular. Yo estoy hablando aquí es de lo curricular. Yo no estoy hablando de lo jurídico, penal, civil, administrativo y disciplinario, que es otra acta completamente diferente.
Ahora, tiene que hacer un acta de consejo directivo también para flexibilizar, o sea, aceptando el concepto positivo de consejo académico. Pero ese acta es para flexibilizar. Vuelvo y repito, consejo directivo y consejo académico para flexibilizar y diferente otras actas para eximir de responsabilidad, que sí son más complejas y que sí tiene que ser una persona que realmente sepa de todos los acápites del derecho. Derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, derecho disciplinario y ley de infancia y adolescencia. Si no sabe esas 5 cosas, usted no se meta a improvisar. Ni se meta usted a decir es por aquí, es por allá, porque puede estar induciendo al error. Inducir al error es un delito. Cuando usted induce al error y usted cree que es el profesor que se las sabe todas porque hizo 2 meses allá en la San Marino y empieza a inducir al error a sus compañeros, eso es un delito. ¿Listo? Tome nota, profesor. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. Cuando viene un abogado y le dice a usted que está por encima del derecho a la educación y que está por derecho a la vida subyugado o por debajo, eso es inducir al error, eso es un delito. Cuando un abogado le diga que es más importante el derecho a la educación que el derecho a la vida, denúncielo. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. No se deje engañar, no se deje embaucar. Ahora, para no aceptar la parte presencial, usted tiene que elaborar esa acta de consejo académico y un acta de consejo directivo, pero ya diferente. Es para eximir de responsabilidad. Eximir de responsabilidad. El acta de consejo académico y de consejo directivo para flexibilizar es interna, para que usted me entienda. Es dentro del colegio, adentro del colegio. El acta para exención de responsabilidad del consejo académico y del consejo directivo, esas se radican en Secretaría de Educación Certificada, Personería y Procuraduría. Le repito, esas actas de exención de responsabilidad, tanto de consejo académico como directivo, se radican en Secretaría de Educación Certificada, en la Personería y en la Procuraduría. Lo que nosotros hacemos como empresa, como equipo jurídico, son esas actas. Por eso es que le hago la claridad de que unas son internas administrativas y las otras son penales, civiles, administrativas y disciplinarias, son externas. Unas son agente endógeno, interno, y el otro es exógeno, para las tasas que le van a investigar, perseguir. Personería, procuraduría, incluso fiscalía. Entonces es mejor que tenga claro ese proceso. Esas son las actas que nosotros elaboramos, nosotros las hacemos con los 4 abogados que tenemos. Para eso están los 4 abogados, cada uno en su especialidad. Por eso yo le hablaba de las 5. Penal, civil, administrativo, disciplinario y ley de infancia. Si usted no sabe de esas 5 ramas del derecho, eso no se meta a improvisar. Cuando empiecen las demandas y las tutelas, yo sí le voy a contar cómo le va. Ahora, la regulación del currículo la encuentra usted en el artículo 78 de la ley 115, ya para ir cerrando. El artículo 78 de la ley 115 del 94 habla de la regulación del currículo. Y voy a insistir por 4ª vez en 2 Zoom que he hecho con Cimatol del último inciso. Dice, cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada presentará esos cambios significativos del currículo a la Secretaría de Educación departamental o distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que esta Secretaría de Educación verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. Es decir, que haya seguido el conducto regular que ya le di. Ya le di el conducto regular paso a paso. Y el artículo 79 que habla del plan de estudios, que también está referenciado en el documento de 29 páginas del Ministerio de Educación, ese artículo 79 que habla del plan de estudios, dice que en la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados, áreas, la metodología y la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. Es decir, que ese artículo 79 le está dando la posibilidad de que usted cambie, adicione, mejore, reforme el área de evaluación, o sea, el CIEE o Sistema Institucional de Evaluación Educativa.
Ya para cerrar, el decreto 1075, el decreto 1075 de 2015, en su artículo 23, 33, 38, artículo 23, 33, 38, habla de la creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes y le define 7 ítems, 7 numerales le define ese artículo. Artículo 23, 33, 38 del decreto 1075 de 2015. Le define 7 ítems o 7 exigencias. Y tiene un parágrafo al final que dice que cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, deberá seguir el procedimiento antes enunciado, o sea, cumplir con esos 7 ítems. También lo dice el decreto 1290 de 2009, decreto 1290 del 2009, en su artículo 8. Y para cerrar, le repito y le aclaro que Medellín, Huila, Soledad, Barranquilla, Cartagena, pero por confirmar, porque lo vi, pero no estoy confirmando, lo vi en internet, pero puede ser una fake news, una mentira, un fake. Cartagena también, Bogotá con algunas excepciones y Cundinamarca, ya aprobaron que no van presencial hasta que no haya condiciones de bioseguridad. Y tiene que tener usted en cuenta que el viernes pasado fue el día con más contagios certificados en Colombia en un día, 199. Y el viernes fue el día con más muertes desde el 20 de marzo, 95 muertos. 95 muertos. O sea que el pico de la pandemia hasta ahora va en su avance. Y aún así pretenden enviar a los niños a un genocidio, a una modalidad presencial en los colegios. Es bueno reflexionar en ese tema, porque para mí es más importante la vida de mi hijo que un año educativo. Yo creo que él puede incluso hasta llegar a perder el año educativo y sé que lo recupera. Pero yo no puedo perder a mi hijo en un año educativo porque cuando lo recupero. Yo no puedo recuperar a mi hijo. ¿O será que la ministra me lo devuelve? ¿Será que la ministra me lo resucita y me lo entrega vivo? Lo dudo mucho. Entonces, la reflexión hoy, cierro mi intervención de hoy, le di los 2 vórtices que usted puede elegir. En el primero, la responsabilidad tan grande que usted va a tener si se va a la presencialidad. Y en el segundo vórtice le di las herramientas jurídico-legales y el fundamento legal, se lo di extenso y con artículos de ley para que usted pueda ir a la flexibilidad. Por eso es importante que usted tome el fundamento legal que le entregué en este video y lo mire 1, 2 y 3 veces y arme sus apuntes. Y cierro con esto, mire, el equipo jurídico de la empresa elaboró las actas desde el 20 de marzo y las hemos venido modificando y mejorando hasta la fecha, porque ya la tenemos clara y sabemos por dónde vamos. Usted mira los otros 2 Zoom que hemos hecho, incluso el anterior, en el cual el profe John Ávila muy amablemente nos invitó y el presidente nos invitó aquí a Cimatol, y usted encuentra muchas herramientas jurídico-legales que le van a asistir en esa tarea que usted tiene. Espero haber sido útil, espero que estos aportes sean de verdad útiles para que ustedes se puedan defender y para que ustedes tengan elementos y herramientas jurídico-legales suficientes. Los profes que estén interesados en las actas, no nos saltemos el conducto regular, no violemos el conducto regular. Ahí está el profe John Ávila. Usted le dice al profe John Ávila, oiga, ese man habla de unas actas, eso está como interesante, cuáles son y cómo son. Y ahí miramos con el profe Ávila de qué manera nosotros le colaboramos con el presidente y el profe John Ávila para que usted pueda acceder a esas actas y se cure en salud. Esa fue mi intervención por hoy. Espero que mi Dios me los bendiga, que mi Dios los guarde. Y si hay panel de preguntas, el profe John me comenta. Y si no, pues entonces hasta ahí fue mi intervención. Que mi Dios me los guarde. Doctor Joshua Elaya Germano, un perito experto en legislación educativa con más de 14 años de experiencia, 14 libros escritos. 17 libros escritos con la... en el manual de convivencia es el autor y tiene los derechos de autor frente
a lo que tiene que ver con actualizaciones de manuales de convivencia. Doctor, hay pendiente, hay bastantes inquietudes frente al tema. Yo vuelvo y le recuerdo a todos los maestros, maestras, padres de familia que están viendo que las grabaciones quedan en la página de Facebook. Ustedes entran a Facebook y colocan Subtesimatol, allí la encuentran, o en YouTube, a partir de mañana, ya en YouTube también colocan Subtesimatol y allí van a encontrar las grabaciones de las dos conferencias, más la de la doctora Sandra Patricia Garcés, que también habló sobre la directiva ministerial. Nos queda pendiente para darle el contenido sobre la directiva ministerial 3, que tiene que ver con la parte económica, ¿no? La compra. Y no sé, doctor, para dentro de 8 días, si nos acompaña con la doctora Sandra, y ahí podemos hilar y podemos dar ya el espacio para las preguntas, porque es que hay bastantes inquietudes. Entonces daríamos un espacio para hacer como un resumen, una conclusión entre la directiva ministerial 11, la alternancia, directiva ministerial 03, y hacemos el panel de preguntas frente a todas las inquietudes que tiene el magisterio colombiano sobre este tema tan importante. Listo, profe. ¿Listo? Presidente, el presidente William Polo, no sé si se encuentra en este momento. Aquí estamos. Listo, presidente. Quedamos para dentro de 8 días, como hay tantas preguntas e inquietudes, para terminar como la secuencia, para poder hacer el resumen y continuar el resumen de lo que hemos hablado y poder entrar a las preguntas que tienen los maestros. Presidente, dentro de 8 días, entonces terminaríamos esto. Agradecemos nuevamente en nombre de la Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima al doctor Joshua Elaya Germano por sus pertinentes orientaciones frente a los procesos. Ahí también en el chat quedó el número telefónico del doctor por si desean hacer alguna consulta frente a todos los procesos. Presidente, ¿alguna información? Sí, claro que sí, John. Habíamos quedado al inicio que nos iba a dar la información frente al día cívico para el departamento del Tolima mañana y frente al folclorito y las actividades que viene realizando el comité ejecutivo del Sindicato de Maestros del Tolima. Sí, señor John, muchas gracias al doctor Joshua. Nuevamente nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Seguramente durante la próxima sesión seremos mucho más concretos en torno a los interrogantes que han planteado nuestros compañeros y eso hará mucho más participativa esta situación que para nosotros es un compartir que nos ha generado bastantes preguntas, bastantes respuestas, pero sobre todo excelentes expectativas de vida. Muchas gracias, doctor, y pues en ese sentido reiteramos nuestro agradecimiento como comité ejecutivo y como maestros de Ibagué, el departamento del Tolima. Igualmente, para confirmarle a las maestras y los maestros que efectivamente pues ya las 2 secretarías de educación plantean el día de mañana como un día cívico. Ustedes saben que de todas maneras hay una ordenanza departamental y generalmente aquí las fiestas pues tienen un impacto bastante amplio, inclusive en tiempos de pandemia. Hoy hemos notado cómo las instituciones educativas, inclusive los municipios del departamento y las entidades del Estado y las que están funcionando a media marcha en términos de presencialidad, pero que están haciendo la mayoría de su trabajo desde casa, están organizando distintas actividades en torno a la conmemoración, a la celebración de un San Juan para todo el Tolima y seguramente lo que se viene para el próximo lunes, que es el San Pedro. Nosotros, en común acuerdo con las secretarías de educación, pues definimos también una sesión frente a este aspecto. Entonces, en primera instancia, mañana es día cívico, entonces no hay jornada laboral ni en Ibagué ni en el departamento del Tolima. Y lo segundo, pues es que el próximo 30, el martes, estaremos, de hoy en 8 días, estaremos celebrando el San Juan, que pues es el folclorito que realizamos tradicionalmente en Ibagué.
Recordamos que es con presencia de maestros de todo el departamento, inclusive en esta oportunidad vamos a vincular también a los compañeros administrativos, que pues ellos también tienen durante esta época de pandemia en la unidad un espacio de crecimiento, de integración y sobre todo lo que llamamos nosotros el bienestar laboral en esta situación que pues nos ha obligado a alargar la jornada y pues que nos ha exigido más de lo que siempre hemos dado y ahí seguimos frente al cañón. Entonces, mañana día cívico, el próximo 30, el San Juan virtual y también para informarles que efectivamente nosotros estamos ya en todo lo que implica el proceso de finalización de lo que es la propuesta de calendario académico. Ya estamos por reunirnos con las dos secretarías y finiquitar este aspecto. Yo quiero cerrar precisamente frente al tema de la alternancia, que ya hubo una reunión con Secretaría Departamental de Educación en donde tuvimos la oportunidad de participar. Allí nos reunimos con los rectores y las rectoras de las instituciones educativas que están en municipios no COVID. Ellos estuvieron, igual que nosotros, con el secretario de Educación y con varios funcionarios de esta dependencia. Cimatol pues hizo su planteamiento en torno a que COVID o no COVID, la idea es no reiniciar porque ese tema, ese rótulo de no COVID es circunstancial, es relativo. Por ejemplo, Chaparral era un pueblo que hace 8 días era no COVID, pero hoy ya tiene 2 casos. Ya inclusive se ha radicalizado en algunos municipios. Y por otro lado, la gran mayoría de los municipios no COVID están rodeados de municipios COVID. Entonces, esto realmente no tiene sentido y lo que nosotros planteamos es que simplemente se debe plantear el aplazamiento por lo menos hasta el 2021 de lo que implica el regreso a la presencialidad, que se fortalezca el trabajo desde casa, que más bien inviertan decididamente, sin importar si entra o no a la alternancia, inviertan en infraestructura, inviertan en todo lo que necesitamos nosotros para funcionar, no en pandemia, sino en tiempo normal. Mire que hubo una cifra bastante desalentadora, aproximadamente el 20% de las sedes que estuvieron en esa reunión no tenían alcantarillado y cerca del 40% no tenían agua potable. Entonces, esto realmente es un problema estructural y es algo que se define con voluntad política y con inversión pública en educación, recursos que pues nosotros hemos planteado desde el Sistema General de Participaciones y la reforma constitucional al 356 y 357, que nos genere a nosotros que el Sabolsa realmente tenga nuevos y mayores recursos en un periodo de mediano plazo. Así las cosas, pues entonces nosotros en el Tolima prácticamente pues se hizo la argumentación por parte de cada uno de los rectores en torno a la no existencia de las condiciones para regresar a clase ni en alternancia ni en ninguna otra modalidad de tipo presencial. Y en Ibagué pues tenemos una situación, compañeros, es que lo que nos plantean es que hubo una reunión de rectores también por la tarde del pasado viernes y pues ahí parece que hay una intención de algunas comunidades educativas de hacer pilotajes. Nosotros estamos en contra de eso, ya con el sindicato de los directivos docentes y con nuestra central unitaria de trabajadores vamos a pronunciarnos, si no es esta misma noche, será mañana a primera hora, pero vamos a sacar un comunicado conjunto en ese sentido. Así se definió en el comité ejecutivo de Cimatol, el no a la alternancia y mucho menos pues en las circunstancias que se está planteando. Que fortalezcan la conectividad, que fortalezcan la inversión en planta física, es lo que nosotros estamos planteando, y que no tenga que haber un chantaje, porque al final pasa lo mismo que la jornada única. Si usted no se mete en este programa, no le damos almuerzo. Y lo peor era que ni siquiera entre los mismos estudiantes le daban a todos, los de la misma institución, a unos sí y a otros no. El derecho a la educación es para todos, es universal y pues en esa medida el gobierno nacional tiene que buscar los recursos para que efectivamente se concrete y se materialice ese derecho. Entonces, por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, obviamente la alternancia o la presencialidad tendrá que ser en otra época, no puede ser en agosto y como se manifestó acá, más contradictorio todavía, que por un lado le justifiquen a la Corte Constitucional que en agosto tendremos el pico más alto de la curva y que probablemente en diciembre habrá 41.000 muertos y precisamente en agosto
tengamos que comenzar o tengamos que regresar a la clase con los niños. En Ibagué no hay sino 17 camas UCI pediátricas, no hay más para satisfacer toda la necesidad del departamento del Tolima. Complicado, donde se nos llegue a presentar una infestación generalizada y pues en ese sentido no podemos apostar a posibilidades, tenemos que apostarle a certezas y la única certeza es que nos quedemos en casa, que es la única forma de retardar más la infestación y el auge de esta pandemia. En ese sentido, agradecerle a John, agradecerle al doctor Joshua, a Luis Hernán y a todo el equipo de trabajo y a los compañeros que nos estuvieron con nosotros en este Facebook Live. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias. Entonces reiteramos, mañana miércoles 24, Departamento del Tolima, municipio de Ibagué, según la circular, día cívico, no hay jornada laboral para todos los docentes, era una de las preguntas del día. Agradecemos a todos los maestros en nombre del Sindicato de Maestros de la Educación del Tolima, Subtel Cimatol. Recordarles a todos los profesores el próximo sábado, nuestro programa Actualidad Educativa, el informativo La Verdad, 9 de la mañana por los diales La Veterana y Clip Estéreo. O también, compañeros y compañeras, ingresan a nuestra página www.cimatol.org y allí podrán escuchar en vivo nuestro programa radial. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Que Dios nos bendiga y nos veremos el próximo martes. Doctor, muchas gracias. Presidente. Doctor, muchas gracias, muy amable. John, seguimos acá. Voy a enviar este mismo link.